miraba que nos va a tocar estudiar los dones del Espíritu Santo, yo decía, Señor, esto es exige bastante atención, aprender muchas cosas, pero era necesario porque estuve mirando ahí que el doctor Weinegruden explica que antes en la teología sistemática, o sea, en el conjunto de estudios que se hacían de las doctrinas que se estudiaban, como hemos estudiado la salvación, ¿verdad? Hemos estudiado la iglesia, hemos estudiado el bautismo, la cena, ¿no? Las cosas que Dios ha, sus ordenanzas, hemos estudiado la justificación, hemos estudiado la santificación. Eran puntos doctrinales que todos los libros de doctrina siempre los trabajaban y a medida que fue desarrollándose la iglesia, pues hubieron diferentes pensadores, hombres de Dios, que Dios le dio esa ciencia, ese conocimiento, para que ellos hicieran compendios sistemáticos del estudio de la Biblia. Tenían el don de conocimiento que Dios les daba y ese don ellos lo empoderaron, ¿verdad? Lo potenciaron, lo usaron y nos dejaron grandes compendios. Pero los dones del Espíritu Santo como que no se les había dado mucha importancia. Y hermana, entonces, ¿por qué lo estudiamos ahora? El doctor Weinegruden dice que en este tiempo la mayoría de libros sí lo ha incluido, porque en el siglo XX, en este siglo XX que acaba de estar terminando, ¿verdad? Surge un movimiento los primeros años de ese siglo, en el cual nosotros nos identificamos, porque nosotros somos Iglesia de Dios Pentecostal. Surge un movimiento que se conoció como el movimiento pentecostal y a la par también se dio un movimiento carismático. Y este movimiento pentecostal se caracterizó porque en la mayoría de sus reuniones, grupos de oración, había manifestaciones del hablar en lenguas, del don de lenguas, habían profecías que se daban en los cultos, cosa que había desaparecido casi totalmente, ¿no? Y ya no, los reformadores o más tradicionales se enfocaban, y el énfasis central, como siempre es y debe ser, era solo la palabra, la sola escritura, pero este medio de gracia, porque lo hemos estudiado como un medio de gracia, se tomaba así y no se consideraba su importancia. Pero al darse este movimiento y al traer tal avivamiento, trajo un avivamiento, hermanos. Se desarrolló, por ejemplo, el don de evangelismo. Se levantaron unos evangelistas que volvieron a reunir 2,000, 3,000, 4,000, llenar estadios de 30,000 personas y hacer que hayan conversiones masivas por miles. No vamos a juzgar ahora si fueron conversiones auténticas o no, pero la predicación del evangelio tuvo una explosión increíble. Entonces, ¿qué hicieron? Hubieron diferentes corrientes. Uno decían que los dones fueron hasta los apóstoles. Otros decían, no, pero si Dios eso lo dejó como un medio de gracia para la iglesia y en ningún momento, cuando vamos a ver en las Escrituras, como que Pablo dice, hasta aquí nomás llega este don y ya no, más bien él que le dice a Timoteo, estábamos estudiando ahora en el curso que estamos llevando con el hermano Emilio, que le dice, aviva el don de Dios que está en ti. O sea, Dios ha dado dones a los hombres, a todo ser humano. Ahora, a su iglesia lo ha equipado con algunos dones, los ha potenciado algunos dones para la edificación del cuerpo de Cristo y para el crecimiento de la iglesia. Es más, vamos a ver claramente que los dones espirituales, ¿qué son los dones espirituales en esta primera noche? Y vamos a ver cómo se dan estos dones espirituales en la historia de la redención. Amén. ¿Cómo se dan estos dones? Esta noche vamos a ver esos dos puntos y si nos alcanza el tiempo llegamos a hacer algunos cuadros de los dones que hay que registran la Escritura. Pero el apóstol Pedro, en el pasaje que hemos leído, nos dice claramente que cada uno, o sea, no fue algo selectivo, no da indicios de que los dones fueran solo para los 12 discípulos. Y es más, cuando nosotros recordamos a Jesucristo, no es que Jesucristo dijo, él hacía señales y prodigios, él estaba lleno del poder del Espíritu. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Que venía uno tras él, que ese no los iba a bautizar en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, sino los iba a bautizar ¿en qué cosa? En el Espíritu Santo y fuego. Entonces,
¿Qué dijo el Señor también cuando se fue? Que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dejar un adelanto, un anticipo de lo que sería el reino de Dios. ¿Cuál iba a ser? El Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo en la vida de Jesús tenemos que verlo cómo obró para que entendamos cómo el Espíritu Santo quiere obrar también en nosotros, y la forma en que va a obrar en nosotros es por medio justamente de ese don que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y ese es el énfasis que vamos a encontrar referente a los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo. Miren lo que estoy diciendo. Un don es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo. Amén. Miren esto. Y que debe ser utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Y que puede ser utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. A mí me pareció esto bien importante, ¿no? Porque muchas veces solamente los dones son algo que el Espíritu Santo da. No. Son habilidades que el Espíritu Santo te da y que lo potencia en tu vida. Porque todos podemos enseñar, ¿sí o no? Todos podemos enseñar, pero hay unos señores maestros que cuando esa persona enseña, hasta el más lento entiende. Entonces, esa persona tiene ese don de la enseñanza, como lo dice la Escritura, ¿no? Es como el don de servicio. Sí, todos los hermanos podemos ayudar o apoyar a otros, pero hay otros que tienen esa disposición para hacerlo y lo hacen con mucha gracia, que rápidamente uno ve en ellos que lo hacen de una manera muy significativa. Entonces, eso es un don. Repito la definición. Un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo para ser utilizado en la iglesia, en cualquier ministerio. Amén. O sea, no es un don para que tú te digas, ay, qué bien yo hago esto. El don es un don espiritual que ha sido potenciado por el Espíritu para que sea utilizado y sirva al cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, cuando lo veía él, que de repente, no como todo joven, se pondría, qué sé yo, miedoso, como decía, se le aflojaría hasta el estómago, porque él sufría del estómago, ¿no? Cuando estaría bajo tensión de pararse a una congregación donde todos de repente eran mayores que él y muchos de repente eran gente importante, algunos de repente eran hasta maestros de la ley. Pero él decía, no descuides el don de Dios que está en ti, porque tú no vas a ser bueno en ti mismo, sino gracias al don que Dios ha puesto en ti. Y si lo hizo pastor, y si lo hizo, definitivamente lo hizo también maestro, le dio la capacidad. Pero ¿cómo ese don se iba a potenciar cada vez más? ¿Cómo se iba a potenciar ese don cada vez más? ¿Cómo tú mejoras una habilidad? Practicando. Yo sé que Alexander juega bien fútbol, pero que deje de jugar un tiempo nomás. Cuando vuelva, se va a sentir él como que no da, que es diferente que se haya mantenido en constante entrenamiento, en constante práctica, en constante competencia. Cada vez su habilidad va mejorando. Que no sea como los futbolistas peruanos que son, porque ellos no mejoran su habilidad, ellos la deterioran, ¿no? No cuidando su cuerpo en cosas no correctas para un deportista. Pero en lo natural, cuando tú tienes un don o tienes una habilidad o un talento natural, si tú quieres mejorarlo, tienes que ejercitarlo. Tienes que ejercitarlo. Yo me acuerdo que Fortunata está por ahí está Fortunata. Ella teje muy bien a palitos, pero comenzó a aprender a tejer a crochet. Y se hizo un chalequito, creo que fue. Una cosita de esas, chalecos son, pues, ¿no? Los que no tienen manga son chalecos. Le salió bonito el primero, pero el segundo le salió muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en la medida que practicaba, la habilidad se desarrollaba. ¿Cómo se va a desarrollar esta habilidad o este don espiritual que Dios nos da? En la medida que nosotros lo ejercitemos y lo desarrollemos. Entonces, esta habilidad
amplía, ¿verdad?, la definición de dones. Porque tenemos dones naturales, pero también tenemos dones espirituales. Y esos dones espirituales están muy relacionados con el don natural, con la habilidad natural. Como enseñar, por ejemplo, es una habilidad natural de un profesor, de un maestro que tiene. Pero que con la ayuda del Espíritu Santo, si tú eres un cristiano, puede ser potenciado muchísimo más. Llega a unos niveles que superan, ¿no es cierto? Y hay algo importante en esta relación de la habilidad natural con la habilidad espiritual. Una habilidad espiritual que no se relaciona mucho con algo natural, ¿cuáles son? La profecía, ¿no es cierto? O la sanidad. Pero, ¿cómo se podría relacionar? Si tú eres un joven cristiano y quieres seguir la carrera de medicina, tú no solamente vas a tener el conocimiento médico sobre cómo se opera sobre la enfermedad, sino que vas a tener la iluminación y la guianza del Espíritu muchas veces para hacer un diagnóstico que otros no pueden hacer. Tremendo, ¿no, hermanos? ¡Qué tremendo! Porque ahí yo veía, y ahí el doctor Wayne-Gruden lo presenta bien, por eso dice, ¿no? Es una habilidad espiritual potenciada por el Espíritu Santo que unida a la habilidad o cualidad natural que tú puedes tener, pero ya con el don, el discernimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría que Dios te da, es potenciado de una manera que te lleva a otros niveles. Y eso requerimos ahora, aleluya. Hoy requerimos saber hasta qué comer y qué no comer. Y necesitamos el arte culinario, necesitamos a alguien que tenga el don del arte de ver que los nutrientes, por ejemplo, de conocer. Así se han ido descubriendo las cosas, así se han ido descubriendo las ciencias, porque Dios también da don de ciencia. Y cuando dice don de ciencia, muchos dicen, ya, es un conocimiento anticipado. No, pero en la ciencia es en muchas ramas. Y dentro de esas ramas que tiene la ciencia, Dios te da un don para que tú desarrolles más que otro. Y entonces ahí surge alguien que descubre la penicilina, alguien que descubre, ¿verdad?, algún componente que ayuda a la humanidad. Antes los principales científicos eran creyentes. ¿Sabía usted eso? Que los principales científicos eran creyentes. Ellos no solamente confiaban en su estudio diligente, sistemático, como todo buen científico, sino que encomendaban y levantaban su mirada al cielo y sabían que dependían de esa iluminación que venía no de lo natural, sino de lo sobrenatural, y ahí estaba la obra del Espíritu Santo. Qué maravilloso es ese don, es estudiar los dones espirituales, ¿verdad, hermano? Y no solamente llevarlo al terreno de hablar en lenguas. Ese es un don dentro de los muchos dones que hay. Y ahí es por eso el énfasis que dice el doctor Wayne-Gruden, que como decía mi esposo, yo le decía a Carlos, pero ¿dónde sacamos un estudio? Porque nosotros somos del movimiento pentecostal, nosotros creemos en el hablar en lenguas, creemos en las manifestaciones del Espíritu, y hay algunas corrientes que dicen que algunas cosas son para este tiempo y otras ya no. Y él me habló, ¿no?, del doctor Gruden, y me dijo, él es bastante equilibrado. Y de verdad, hermanos, a mí me ha dado mucha luz y, por supuesto, orando mucho, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Así que Pablo sabe muy bien que estos dones deben ser usados, primeramente, 1 Corintios 12:11. Deben ser usados, ¿para qué? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, yo lo que debo descubrir es lo que Él me ha dado, no lo que yo quiero que me dé. Amén. Hace algunos años, cuando trabajaba, tuvimos un curso de un famoso conferencista, Marcus. Su nombre no lo digo porque no lo voy a decir bien, era un inglés. Se había hecho famoso por escribir un libro, porque él escribió un libro que decía, Desarrollando tus fortalezas. Porque hasta ese tiempo, en que escribe ese libro, que fue un bestseller y que se hizo plata con eso, esos gurús de las conferencias y todo lo demás que los llevan a las universidades, descubren alguna ley y ¡pum!, lo aplican, sacan su libro y se llenan de plata. Bueno, él se llenó de plata con esa ley,
desarrolla tus fortalezas. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo se creía, tú ya lo que sabes, ya no te preocupes. Tú preocúpate por lo que no sabes, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hacía? Invertía mucho, ay, yo sé lenguaje, pero como no sé matemáticas, si voy a dar un examen, me concentro en las matemáticas. Y él descubrió que eso no era lo mejor para desarrollar las habilidades de una persona. Él descubrió que una persona podía ser mejor en lo que ya era bueno, podía ser excelente. Pero en lo que eras malo, podías llegar hasta saber algo, pero nunca llegarías a ser bueno ni excelente. Y se hizo famosísimo ese libro, por ahí lo tengo. Porque en el trabajo, cada vez que salía un bestseller o algún gurú diciendo algún principio de desarrollo humano, como yo trabajaba en una organización de desarrollo, nos mandaban a leer el libro, a tomar conferencias, a hacer un montón. Y yo dije, pero eso dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así, que Él nos ha dado dones y habilidades y que desarrollemos el don que tenemos. No dice que estemos desarrollando otra cosa. Eso dice la palabra de Dios. No le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que ya está en ti. No busques donde no tienes, aviva lo que tienes, lo que has recibido, lo que te ha sido dado. Amén. Entonces, ahí dice claramente, pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo da dones como Él quiere. No hay un Espíritu para esto, no. Hay un solo Espíritu Santo y ese Espíritu Santo reparte como Él quiere. Ahora, Pablo también sabía que estos dones no eran para beneficio propio. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Dice, pero a cada uno les es dado en él la manifestación del Espíritu para provecho, porque le es dado por el Espíritu, o sea, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, no es para que se desperdicie, no es para que no se use, es para provecho de los demás. ¿Qué hizo Pedro cuando se dio cuenta que él tenía poder en su vida? Y se dio cuenta que lo que Cristo les había dejado verdaderamente era un poder que iba más allá de su razonamiento lógico. Y que ese hombre que estaba en la puerta de la hermosa estaba esclavo de una condición física y que Dios tenía poder para liberarlo de esa condición física. Se dio cuenta que lo que tenía no era para decirse para él solo, sino le dijo, mírame, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy, yo tengo vida, yo tengo poder de Dios, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, él dio para provecho de otro lo que había sido provecho para su propia vida. Si tú eres un hombre, si tú eres una mujer de fe, si tú crees, tú te acercas a alguien que está incrédulo, indeciso y le dices, no, todo Dios lo va a hacer posible. Y te mueve en fe y tú dices, ay, pero no. Y cuando te das cuenta, se han abierto puertas, se han roto muros, se han superado dificultades. Dios hace las cosas imposibles posibles, pero necesitamos a alguien que crea a Dios y que desarrolle aquella fe y dé esos pasos de fe para ver la obra de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que entiendas que los dones que hemos recibido de parte de Dios son para provecho. Son para provecho, hermanos. ¿Ustedes no creen que hoy más que nunca necesitamos recuperar, potenciar, aprovechar este pago, este anticipo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo? Hermano, no son dones ya perfeccionados, pero es el anticipo, son las arras, la garantía de nuestra herencia. Y dice claramente, ¿verdad? Y deben ser usados. Por favor, en esta noche di, Señor, úsame. ¿Qué dice el 14? Ahí mismo en 1 Corintios, y discúlpenme porque la semana pasada di una cita que dije que yo estaba en Hebreos, creo, ¿no? Y les hice buscar en otro lado, perdónenme. Ahora me aseguro, ahora miro bien. 1 Corintios 14, 26. Ahí mismo. El verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas,
tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Pablo entendía que la forma en que la iglesia avanzaría, que la forma en que la iglesia prosperaría, era por medio de los dones potenciados del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí no podemos haber gente sentada que solamente viene a oír. Acá hay gente que tiene un don que Dios le ha dado y que tiene que ser usado para la gloria y del Señor y para que la iglesia del Señor crezca fortalecida. Amén, hermanos. Tú tienes una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Tú no puedes decir, este don es insignificante. No. No vaya a ser que cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te diga, a ver, el talento que te di, ¿cómo lo has usado? Y tú le digas, ay, Señor, ¿cómo era este talentito? No, yo fui y lo guardé. Acá está, toma. ¿Qué le va a decir el Señor? Siervo malo, inútil. ¿No lo pudiste dar a otro? Si tú no lo querías usar, aunque sea a otro, le habrías enseñado. Para que él lo use. Y para que cuando yo venga, recoja. Dios no ha sembrado en nosotros para que seamos escasos, sino Dios ha sembrado en nosotros para que seamos para edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Eso es muy, muy importante, que tú y yo entendamos que esos dones que Dios nos ha dado son para la edificación del cuerpo del Señor. Así es que el Espíritu Santo obró de una manera limitada en el Antiguo Testamento. ¿Cómo obró en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? ¿Obraba o no obraba? Sí, obraba. ¿Sanaba o no sanaba? Sí sanaba, pero de forma limitada. Mayormente sanidades vemos en el ministerio de Elías, de Eliseo, ¿no? Pero no vemos como lo vemos en la vida de los apóstoles, que ellos podían elegir ancianos y diáconos y decir que tenían el mismo don y el mismo poder. A Felipe lo mandaban y Felipe estaba, y no era nadie especial, era un miembro más de la iglesia. Y miren, ¿qué don tendría Felipe que Dios lo movía de un lugar a otro? ¿Cómo le dirían ahora Enterprise, teletransportación, no? Poder de Dios. Poder de Dios, hermano. No vemos más porque no creemos más. Pero conforme nuestra vida de fe y nuestro entendimiento y nuestra comprensión de las cosas que el Señor quiere y puede hacer a través de nosotros, nos vamos a ir desarrollando y vamos a traer fe y vamos a, de alguna manera, nosotros a comprender que Dios quiere usarnos. Ya en el Antiguo Testamento era limitado. Si ustedes recuerdan, todos iban a Moisés. ¿Se acuerdan? Sí, en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu de Dios, pero estaba en Moisés, estaba en David, Samuel, ¿no? Pero no estaba en todos. ¿Pero qué dijo? ¿Cuál era la promesa? Joel capítulo 2, esa famosa promesa. En Joel 2:28, ¿no? Joel 2:28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Y a mí me llama esto a reflexión, ¿no? Porque nosotros a veces tendemos a pensar que los dones y las cosas espirituales son para los súper espirituales de la iglesia, para los hermanos que están ahí. No. No hay condicionamiento. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos. Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, no habrá discriminación, no habrá raza, no habrá privilegio especial, no habrá algo que tengan que tener seleccionado estas personas, sino que Dios derramaría dones. Hermanos, ¿y ustedes nos creen? Yo estaba pensando con esto de que está pasando, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Mitrón, ¿no? Omicron, ¿cómo? Bueno, ni el nombre lo puedo pronunciar de esa cosa. Pero, ¿ustedes se imaginan si el impacto del contagio que tiene ahora, habría sido sin vacunas? ¿No es gracia y misericordia de Dios que Dios haya permitido que a esos a quienes les ha dado ciencia los haga trabajar día y noche
Así le digan a Trump loco, que los desafió y les dijo, para tal fecha quiero una vacuna, como si fuera una vacuna, una cosa de hacer al día siguiente. Las vacunas son probadas y en 5 años están dando una vacuna. Y acá les hizo sacar en 1 año, creo, menos de 1 año. ¿Ah? Y gracias a eso, los efectos que está teniendo el Omicron, ese virus, no son letales. Son superables. Las personas que tienen sus 2 dosis de vacuna lo pasan como un resfrío, cuidándose, siendo prudentes, ¿no? No se agravan, ¿no? Les vuelve a dar, pero en Estados Unidos ya se ha comprobado que les da 2, 3 veces a las personas. No les da una sola vez, así que cuídese, use su mascarilla. Lo único que necesitan es usar usted su mascarilla. No es tanto que, ay, que qué agarro, que no agarro. ¿Se acuerdan cómo nos tenían los primeros días ahí? No. Es por absorción del virus. Y este virus es más gaseoso. Entonces la mascarilla protege bastante. Entonces, ustedes no se imaginan, yo le daba gracias a Dios, hermanos, anoche. Le decía, Señor, gracias, porque tú diste la ciencia y presionaste por medio de los intereses económicos. Hermano, todo se mueve bajo la orquesta de Dios. El que orquesta todas las cosas es el Señor. Él es el que crea la ciencia. Él es el que da la ciencia. Él es el que derrama todo. ¿Ustedes saben cuántos se murieron con un tipo de peste cuando no había esta ciencia o esta tecnología que Dios ha dado o se ha desarrollado? ¿Cuántos estarían muriendo? En Estados Unidos en un día se contagiaron 1.200.000. Superaron a todos los países, dice. En un día. 1.200.000, yo me digo, como ellos tienen pues la capacidad de hacer las pruebas, los test, todas las cosas con sus aparatos ahí, y cada uno puede comprar y hacerse su prueba y no sé cuántas cosas más. Y llegaron al récord, un récord que nadie quiere tener, 1.200.000 en un día. Entonces, ellos no tendrían capacidad, como ellos dicen, hospitalaria, si no fuera que han el efecto, el impacto, pero eso es gracias a los dones potenciados. ¿Y saben qué me decía el Señor? Yo quiero potenciar mi iglesia. Yo quiero potenciar mi iglesia. Yo le pedía perdón porque yo no quería estudiar, yo no quería tocar este tema. Me parecía que hay que darle mucho estudio y como soy media no, de repente floja completa, decía, ay, Señor. Pero después le pedía perdón. Gracias, Señor, porque me haces entender lo importante que es que tú uses tu don, que tú potencies lo que Dios te ha dado. Y así hay muchos de nosotros, hermanos, dice, porque derramaré mi espíritu sobre toda carne y todos vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños, dice, cuando los dones del Espíritu Santo son potenciados, pueden prestar mayor ayuda, pueden prestar mayor servicio. Amén. Pueden prestar y ser más efectivos, más efectivos. Dios ya nos ha dado, vayamos a 1 de Corintios, capítulo 1, esto también, y ahí lo marqué y lo escribí, ¿no? Dice 1 Corintios 5, porque en todas las cosas, miren esto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Sí, 1 de Corintios, capítulo 1, versos 5 y el 6 también. Así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ya Pablo no nombra, porque sabe que los dones son muchos. Pablo, por ejemplo, no nombra el don del habla, pero Pedro sí. Ah, usted dice, ¿de dónde saqué eso del don del habla? Ya cuando veamos la lista de... Aquí lo vamos a ver un ratito. En 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, ahí tienen el don del habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y ese hablar se refiere a muchos dones del habla, ¿no? Hay algunos que nosotros decimos, pero este tiene... ¿A quién Dios le dio el don del habla? ¿Qué presidente peruano Dios le dio el don del habla? A Alan García. Preferían meterlo preso, pero que no hablara, porque si no todos votábamos por él. Le decían encantador de serpientes, pues. Porque ese hombre hablaba y te convencía, hermano. Yo voté todo el tiempo por él. Yo lo escuchaba hablar y decía, no, Alan es el presidente.
Después decía, ¿cómo he podido votar? Me golpeaba el pecho, todo, pero ya me había convencido. El don del habla. El don del habla. El don del habla es un don. No todos lo tienen. No todos lo tienen. Y dice, el que habla, habla conforme, ¿no? Solo que él no hablaba conforme a las palabras de Dios, aunque a veces citaba hasta los evangelios. A veces citaba hasta los evangelios, don Alan. Leía, pues. Potenciaba su don. Él sabía que para hablar bien tenía que leer mucho. Era un hombre muy culto, muy leído. Comenzaba una conferencia él ahí citando un poema, un verso que hacía juego con lo que iba a decir y uno estaba, ¿dónde él habla? ¿Dónde él habla? Esos grandes conferencistas, gurús que les digo, tienen el don del habla, te hipnotizan, le pagas para que esté hablando y tú sentado le escuches. Se ríen, pero verdad es así, y cobran caro todavía. Pero también algunos tienen el don de ministrar. Dice, ministre conforme el poder de Dios. O sea, algunos tienen un don de servicio, hermanos, que invalorable. Pero todos estos dones, ahorita no vamos a tocar la lista, pero todos estos dones tenemos que desarrollarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que desarrollarlo en la unidad del cuerpo del Señor. Y ahí viene el hecho de que el cuerpo de Cristo es uno, pero no es uniforme, sino más bien está unido por un solo espíritu, que más bien dentro de la diversidad de lo que ha repartido a cada uno, forma una unidad que potencia la iglesia del Señor. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, gloria al Señor. Cuando tú ves eso, tú dices, wow, Dios es Dios, pues, ¿no? Porque nosotros decimos, no, si no todos piensan como yo, entonces no puede haber unidad. No, el Espíritu Santo dice, no, estás mal. No todos tienen que hacer lo mismo. Esto es un ensamblaje perfecto. Por eso el apóstol Pablo no encuentra una mejor forma de explicar una unidad perfecta en el Espíritu que el cuerpo. Dice, no hay elemento en el cuerpo que tú menosprecies. Todo lo que tienes en tu cuerpo es útil y beneficioso el uno por el otro. Y ninguno puede obstruirse ni dejar de cumplir su función. Porque si deja de cumplir su función, entonces comienza a fallar otro órgano, otra parte del sistema comienza a fallar. Así es que todos son importantes. La célula que tú crees que no sirve, pues esa sirve más. Y, sin embargo, son uno. Porque tienen un solo propósito, una sola función en el cuerpo, dar la vida y dar la salud. Igual nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos un solo propósito, honrar y glorificar a Dios. Entonces, cuando queremos honrar y glorificar a Dios, todo lo que hacemos para la gloria de Dios nos lleva a una unidad en el trabajo de la obra del Señor. Así que, hermanos, mire bien esto. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Cristo entra a la historia, vayamos a Lucas. Voy a avanzar hasta esta parte. Vayamos a Lucas, capítulo 4. Cuando Cristo entra a la historia, dice que es llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Él comienza y desarrolla todo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 14. Y Jesús volvió de ese desierto en el poder del Espíritu a Galilea. Fue llevado por el Espíritu, volvió en el poder del Espíritu Santo y comenzó a desarrollar todo lo que tenía que hacer. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, hermanos, tenemos que entender nosotros la importancia del desarrollo de nuestra vida espiritual por medio de la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no comience a tomar control de sus vidas. Y si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, ya se lo saben de memoria, pero vamos a mirarlo de nuevo ahí, vamos a entender que esa fue la promesa. Esa fue la promesa que el Señor le dio a su iglesia. Dijo el Señor,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las sazones del tiempo. Ellos estaban preocupados del reino de Israel, pero ya Dios les había acercado a otro reino. ¿A cuál reino? Al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, cuando se comenzó a manifestar, ¿qué cosa comenzó a hacer Jesús? Comenzó a hacer señales, prodigios, milagros, volvió lleno del poder. Dice que, ahí nuevamente vuelvan a Lucas 4, en el verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer y leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios se había acercado, y el reino de Dios trae sanidad, el reino de Dios trae liberación, el reino de Dios trae un acercamiento al Dios vivo por medio de la obra de Jesucristo. Hermanos, si nosotros nos ponemos bajo esa guianza, bajo esa cobertura, bajo esa dirección del Espíritu, veremos y haremos mayores cosas en su nombre. Necesitamos entender que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros como promesa que fue dada por Cristo. Ahí en Hechos dice claramente: pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Tras de mí viene uno que les va a bautizar, ¿con qué? Con poder. Hermanos, ¿se está fluyendo ese poder en ti? Puede decir, como decíamos en esta noche cuando Pedro decía: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esa promesa de Joel era muy esperada, muy esperada. Miren ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 16. Dice: mas esto es lo dicho ¿por quién? Por el profeta Joel. Pedro entendió claramente que lo que estaba ahí ocurriendo, sucediendo, era el cumplimiento de la promesa del Señor. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y al decir que nos ha dado el Espíritu, está diciendo que nos ha dado poder. ¿Lo crees? Créelo, recíbelo, ejercítalo, desarróllalo. Amén. Así que en el día de Pentecostés vimos ese cumplimiento, vimos esa promesa de parte del Señor para nuestras vidas, para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. El propósito de los dones espirituales está claro: son para la edificación del cuerpo de Cristo, son para servirnos y ministrarnos los unos a los otros, y necesarios para que el cuerpo se potencie y funcione. Los diferentes dones, como el de evangelismo, por ejemplo, para poder compartir, como el de enseñanza, para poder hacer entender todas las cosas que Dios ha escrito y ha dicho en su palabra. Cuando llegue el Espíritu de Dios a sus vidas, serán potenciados. No será perfecto, ojo, porque esto solamente será perfecto cuando retorne Jesucristo en su segunda venida. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 10. Y ahí nos vamos a quedar. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar en parte todo lo que Dios quiere hacer. No será perfecto, amén, no será perfecto, pero cuando venga el perfecto, entonces lo poco que podamos hacer, que será mucho, potenciado por el Espíritu Santo, traerá gloria, traerá honra. Podremos ver señales, prodigios, milagros. Cuando Pedro creyó esta palabra, dijo: esto que ven
estas señales, prodigios, estas multitudes que se convierten, no es obra de nosotros. Esto es lo profetizado, que el Espíritu Santo haría esto a través de aquellos que serían discípulos del Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Vamos a orar. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra profunda necesidad de ti, nuestra profunda necesidad de potenciar ese don, esa gracia, ese favor inmerecido que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Hoy más que nunca tu iglesia no puede estar débil. Hoy más que nunca tu iglesia, Señor, está siendo probada, oh Padre, en medio de una circunstancia difícil. Estamos viendo tu misericordia, Señor. Estamos viendo tu gracia, Padre, común para todos. Esa gracia que lo haces a través del aumento de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología. Pero tú nos quieres llevar a más. Cada vez voy entendiendo mejor cuando nos dices que quieres que la iglesia vaya más. Tú quieres que la iglesia comience a mostrarle al mundo, Señor, lo que es una iglesia llena del poder de Dios. Llena de tu presencia, guiada por tu espíritu, fortalecida por el poder de tu diestra, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a romper limitaciones, a romper ataduras. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos quieres potenciar a cada uno de nosotros en el don que nos has dado. Que no lo descuidemos, sino que lo avivemos para la edificación de tu iglesia. Hoy más que nunca necesitamos gente que tenga palabra de consuelo, que tenga palabra de exhortación, que haga volver, Señor, al descarriado. Oh Padre amado, que haga levantar al afligido. Necesitamos don de sanidad, Señor. Tantas personas enfermas, heridas. Oh Dios, y hay una palabra tuya. Solo di la palabra y tú quieres esa palabra, Señor, pero hay quienes no nos hemos movido. Dice, Señor, que necesitamos aquellos que hagan la visitación, necesitamos que aquellos que visiten a los cautivos y les traigan libertad, necesitamos aquellos que reprendan los demonios y las vidas sean soltadas de las ataduras, ligaduras de impiedad en que se encuentran. Pero tu iglesia ha estado dormida, adormecida, Señor, y te pedimos perdón en esta noche. Te pedimos que tú comiences a potenciar a tu iglesia, que tú comiences a avivar a tu iglesia, que en esta noche comiences a llenarla de la presencia poderosa de tu Espíritu. Oh, tú nos has dado esas arras, esa garantía que es nuestra herencia, Señor, ese don anticipado, oh Dios. Ayúdanos, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Vuélvenos a ti, Señor, con fe, con confianza, con dirección, mi Dios. Perdona, quita toda incredulidad de nosotros, Señor. Y si hemos estado, Padre, indiferentes, fríos, cómodos, Señor, pensando que a nosotros no nos va a pasar, oh Dios, que nos volvamos a ti con corazón quebrantado, humillados, seguros, Señor, de que tú estás dispuesto, que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Oh, levántanos, mi Dios, aviva el don que nos has dado. Haz que podamos potenciarlo, Señor, por medio de tu Espíritu, sea potenciado en nosotros. Que quitemos los obstáculos, que limpiemos nuestras vidas, que si es algo, Señor, en nuestra vida que esté impidiendo ese fluir, oh, que lo quitemos, Señor, que lo avivemos, que nos acerquemos más a ti confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.